Bienvenidos todos, mi nombre es Aleix González, cofundador y director financiero en Iberofunding, economista colegiado y experto en mercados financieros, y hoy en colaboración con Market Breakers vamos a estar dando esta clase de introducción a la economía y a la macroeconomía. Esta es la primera clase del apartado de fundamentales y macroeconomía de la Academia de Market Breakers. Normalmente esto es un contenido de pago, pero estamos dando esta clase totalmente gratis. Además de toda la información que vamos a estar explicando en este vídeo, hemos preparado un ebook totalmente gratis para que podáis entrar más en detalle, ver ejemplos, ver gráficos. Tenéis las instrucciones de cómo descargarlo en la descripción del vídeo. Y entre todos aquellos que os lo descarguéis, vamos a estar regalando cuentas de fondeo totalmente gratis de Iberofunding. Así que vamos a empezar ahora sí que sí con esta clase de introducción a los fundamentos de macro, liquidez y la verdadera máquina económica. Y vamos a ver un poco cuáles son las reglas del juego de todo esto de la macroeconomía y por qué a vosotros como traders os importa saber todo esto. A mí siempre que un trader me pregunta por qué debería aprender de economía o de macroeconomía, le hago esta comparación. Imaginaros que en vez de estar hablando de trading, de economía, estamos hablando de fútbol y queremos apostar a un partido del Barça contra el Real Madrid. Lo que vas a hacer, vas a entrar en la casa de apuestas y vas a ver el precio de la apuesta. Vas a ver que la victoria del Real Madrid se paga a 2,49, por ejemplo, el empate 3,78 y la victoria del Barcelona a 2,69. Y mi pregunta es, ¿apostarías todos tus ahorros basándote solo en este número? Pues la respuesta seguramente es que no. Lo que vas a hacer es ver partidos de fútbol, ver partidos del Real Madrid, ver partidos del Barcelona para entender cómo está cada equipo, en qué situación está, cuál es más probable que gane, cuál está más fuerte, a este quizás se le ha lesionado o tiene un problema con el entrenador. Pues en el trading es exactamente lo mismo, lo único que en vez de estar mirando los partidos de fútbol, vamos a estar mirando los gráficos y vamos a estar entendiendo las economías, los países, cómo se relacionan entre ellos, cuál está más fuerte que otra. Y ahora que entendemos por qué es importante la economía, la macroeconomía, los fundamentales a la hora de hacer trading, vamos a empezar con esta pregunta de aquí, la cual es, ¿qué es la economía y la macro? Y la respuesta es algo que los economistas solemos usar mucho, nuestra palabra favorita es que depende. Y depende de a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas a un economista de toda la vida, te va a contestar que la economía es el estudio de cómo las sociedades administran sus recursos escasos para satisfacer unas necesidades ilimitadas. La forma fácil de entender esto es que en el mundo los recursos, como bien sabemos, son limitados. Hay lo que hay, ya sea cobre, ya sea energía, ya sea madera, comida. Pero los humanos, las sociedades, tenemos unas necesidades, queremos más y más de forma ilimitada. Por lo tanto, la economía es cómo administramos, cómo repartimos, cómo usamos todos estos recursos, los cuales son escasos y tienen que satisfacer unas necesidades ilimitadas. Pero si en vez de preguntarle esto a un economista, se lo preguntas a un trader, te va a contestar que la economía es el estudio del movimiento de los precios impulsado por el desequilibrio constante entre la oferta por un lado y la demanda por el otro. Lo importante de esta frase y de esta definición es que quiero que os quedéis con la palabra desequilibrio y oferta y demanda, y precios también. Porque, como veis aquí, tenemos un gráfico, el famoso gráfico de la oferta y demanda que muchos habréis oído hablar. Pues voy a explicaros exactamente qué es. Y como veis, en el eje de las X, este de aquí, tenemos la cantidad, y en el de las Y tenemos el precio. Y luego tenemos las dos funciones, demanda y oferta. Donde estas dos se encuentran, se cruzan, eso le llamamos el punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio lo que nos da es la cantidad y a qué precio este mercado demanda y oferta, pues ya sea un bien, un servicio, un activo. Pero nos estamos dejando algo aquí, estamos hablando de equilibrio y nosotros hemos dicho desequilibrio, ¿no? Pues los mercados de normal no están equilibrados. De hecho, suelen estar desequilibrados y ahí es cuando encontramos excedentes. Y eso pasa cuando la demanda y la oferta no se encuentran. Como veis aquí, encontramos este excedente. Pues en los mercados financieros, en el trading, es el mismo concepto. Siempre estamos buscando un equilibrio o un desequilibrio entre, en este caso, los activos de riesgo como la bolsa, opciones, futuros, acciones, y lo que llamamos activos de tasa libre de riesgo. Normalmente esto consideramos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y estoy seguro que vosotros estáis pensando esto, que habéis venido aquí a aprender a hacer dinero
y no estudiar unos filósofos que vivieron hace años. Y la verdad es que tenéis razón. Pero hay un problema. La realidad es que los tipos que deciden si vuestras operaciones en Forex, ya sea Forex, índices, cripto, lo que sea, esta gente que decide si van a ser rentables o van a saltar por los aires, los bancos centrales, políticos, fondos de inversión, son unos fanáticos religiosos de unas escuelas, de unas series de pensamientos, de unas ideas, de unos playbooks de mercado. Y por eso es muy importante entender cómo esta gente piensa, por qué hacen unas cosas, por qué toman estas decisiones. Y me gusta mucho compararlo con las gafas rosas de Kant. Kant fue un filósofo, seguro que muchos lo conocéis, pero quiero que os quedéis con la idea de que no existe una verdad absoluta en la economía. Todo el mundo, desde el trader más novato hasta el presidente de la Reserva Federal, ya sea Powell o quien sea, tiene la visión sesgada. Entonces, es como si te pusieras unas gafas de cristal rosa. Tú te las pones y todo lo vas a ver rosa. Estás sesgado, no estás viendo la realidad como es. Estás viendo una realidad alterada. Las escuelas económicas y de pensamiento, como los keynesianos, austriacos, clásicos, no estudian unas leyes físicas que siempre se cumplen, sino que simplemente son gafas de diferente color. Y lo que pasa es que nosotros como traders nos da exactamente igual cuál teoría es la correcta. Solo tenemos que preocuparnos y nuestro trabajo es ver si Jerome Powell, Christine Lagarde o quien sea, qué gafas está utilizando, de qué color son, y así poder entender por qué van a tomar unas decisiones, cómo van a poder modificar los mercados y sobre todo predecir qué acciones van a hacer. Así que vamos a empezar con la primera escuela, este caso sería la escuela clásica, y lo que nos dice la teoría clásica es que el mercado es un ente perfecto y se regula de forma sola, automáticamente, con lo que se llama la mano invisible. Es como si el mercado tuviera un piloto automático, como un avión que va solo, y hay esta mano invisible que se asegura de que todo funcione. Entonces, ellos dicen que cuando hay una crisis, lo que va a pasar es que los precios van a bajar. Como los precios van a estar bajos, la gente va a querer volver a comprar y por lo tanto el mercado se va a recuperar. ¿Y esto es verdad? Pues seguramente no, porque en la vida real los mercados los operan humanos con miedo, con avaricia, con emociones, que muchas veces se equivocan. Entonces el mercado no es eficiente, es emocional. Y por eso se crean estas burbujas cuando la avaricia pues está muy alta, y también hay los pánicos cuando las cosas van mal, que todo el mundo pues no piensa y empieza a vender. Pero más allá de si es verdad o no, quiero que os quedéis con que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, piensa así. Wall Street y los fondos de inversión también piensan así. Entonces, ¿deberíamos nosotros pensar como ellos? Vamos a ver luego si sí o no. Lo que quiero que os quedéis con la escuela clásica es que no buscan intervención del Estado en la economía, sino que creen que el mercado va a regularse solo y que va a ir todo bien a largo plazo por sí mismo. Por otro lado, tenemos la escuela keynesiana, que es un poco lo contrario de los clásicos. Estos, en vez de creer que el mercado se autorregula, funciona de forma eficiente y solo, piensan que cuando hay una crisis y el sector privado no está gastando dinero porque no tiene dinero porque hay una crisis, lo que va a hacer el gobierno es rescatar este sector privado, las empresas, las familias, todo el mundo. Los van a rescatar mediante el gasto, metiendo dinero. ¿Y qué pasa? Que el gasto no se financia por arte de magia, se financia mediante creación de dinero o imprimir billetes literalmente. Entonces, este es el playbook dominante hoy en día. De aquí viene el famoso lema de bad news is good news, o las malas noticias son buenas noticias, que por ejemplo, si sale un dato de desempleo altísimo, la bolsa en lugar de caer, sube, lo cual es un poco contradictorio. Y esto lo vamos a explicar en la siguiente clase y lo vais a entender perfectamente el porqué. Pero quiero que os quedéis con que esto funcionó, el tema del gasto, mucho en 1929, con la Gran Depresión, cuando ese piloto automático que venían explicando los clásicos dejó de funcionar. Y llegó este hombre que tenéis en pantalla, Keynes, y les dijo a los clásicos algo como: a largo plazo todos estaremos muertos y si el mercado no gasta, pues tiene que gastar el gobierno. Y de verdad, pues así fue y funcionó. Y todo esto de la escuela keynesiana viene sobre todo de 1929, la Gran Depresión, donde se hunde la bolsa,
y se generó una cantidad de desempleo brutal. Veis que se hacían colas de gente buscando trabajo. Y llegó el presidente Franklin Roosevelt, FDR, y presentó un paquete de medidas conocido como el New Deal, que básicamente simplemente era que aumentaba el rol del gobierno federal en la economía. Por lo tanto, eso significaba que el gobierno empezaba a gastar y ese gasto venía de imprimir dinero. Y ahora quiero que no os asustéis por este gráfico, no vamos a entrar en la matemática, pero la idea de este modelo, de esta teoría de Keynes, es que con muy poco se hace bastante. Y esto es debido al efecto multiplicador keynesiano dentro del modelo del gasto agregado, que explicaremos más adelante, no os preocupéis. Pero quiero que os quedéis con que, ¿veis esta línea de aquí? Esta es la inyección de dinero, de liquidez, de capital que hace el gobierno en la economía. Veis que es una línea pequeña y hace que pasemos de A1, que esto sería el gasto agregado, al gasto agregado A2, solo con este pequeño cambio. Pero si vemos abajo la renta nacional, que sería el PIB, vemos cómo ha aumentado un montón, que con un gasto muy pequeñito hemos conseguido aumentar mucho el PIB de la economía. Y eso es lo que os explico del efecto multiplicador de Keynes, que esto, para los que os interese más y queréis indagar un poquito, viene determinado y depende de la propensión marginal a consumir, que es esto de aquí. Una fórmula económica y matemática que no hace falta que conozcáis para entender cómo funciona la escuela keynesiana. Y aquí sí que voy a dar un poco mi opinión sobre ellos, es que tiene mucho marketing, porque si bien es verdad que con el crack de la bolsa del 29 y durante los años 30 en la Gran Depresión funcionó muy bien las políticas keynesianas, es difícil determinar si de verdad fue porque era lo que hacía falta, porque este sistema es el mejor, es la verdad, o simplemente fue suerte o un poco de timing que hizo que la economía se salvase. Por otro lado, tenemos la escuela austriaca. Aquí seguro que conocéis a Milley, es seguramente actualmente el máximo exponente, o de los más famosos al menos, que vendría siendo como la red pill del dinero. Ellos básicamente nos explican que el crédito artificial lo que crea son empresas zombies, y con empresas zombies se refieren a empresas que realmente no tienen una utilidad en la economía, que no son productivas, que no mejoran nada, no hacen nada. Entonces, cuando viene en crisis, no es que algo haya ido muy mal, sino que es una purga de todas estas empresas completamente innecesarias, y eso es lo que vemos como una crisis. También son muy partidarios a refugiarse en activos refugio como oro, Bitcoin, entre otros. Y ellos opinan que cuando se crean burbujas es porque el Banco Central ha bajado los tipos de interés de forma artificial y ha creado este crédito que crea empresas zombies, que luego crea burbujas que terminan petando en crisis. Entonces son muy críticos del sistema actual, son muy controversiales y ahora mismo están muy pegados por redes sociales. Entonces, yo lo que quiero que os quedéis con esto es que simplemente porque sean diferentes no es que sean mejor. Y por último, la última escuela que me gustaría destacar es el marxismo. Y olvidaos de no vamos a hablar de comunismo, ni de socialismo, ni de los bolcheviques, nada de eso. Simplemente que entendáis el concepto de que cuando el desempleo es muy bajo, significa que los trabajadores tienen poder. Y cuando tienen poder pueden exigir a las empresas que aumenten los sueldos. Y por lo tanto, si estos sueldos aumentan, los márgenes de beneficio de las empresas, como les han aumentado los costes, se van a disminuir. Entonces, para no perder dinero, lo que van a hacer las empresas es subir los precios para contrarrestar esa subida, ese aumento en los gastos de los sueldos. Y por lo tanto, cuando sumamos todo esto, al final lo que vamos a terminar es con una inflación, con un aumento de los precios. Y eso sería lo único que quiero que os quedéis de Karl Marx. No vamos a entrar, como he dicho, en comunismo ni socialismo. Muy bien, ahora que ya entendemos cómo las personas influyentes, con poder, que modifican y crean los mercados, ven el mundo, ahora lo que nos hace falta es mirar atrás. Y yo creo que es muy importante, y hay una frase que me gusta mucho, que es que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y lo que nos dice esta frase es que conocer la historia es muy importante para no repetir esos errores, esas cosas que no fueron bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es mirar hacia atrás, ver qué ha pasado en la economía desde hace miles de años y ver cómo hemos llegado hasta el día de hoy.
Así que antes de entender por qué el eurodólar o el SP500 o el Nasdaq se mueven, tenemos que entender por qué existe la riqueza. Entonces, si miramos un gráfico del PIB, del Producto Interno Bruto histórico, desde el año 0 hasta hoy, vamos a ver que durante los primeros 1800 años es una línea completamente plana. El PIB mundial no existía, no había riqueza. Y vemos como en los 200 últimos años el gráfico se dispara hacia arriba. Y esto es lo que los economistas llamamos el palo de hockey, por la forma esta que tiene. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué eso dicta si nuestras inversiones a largo plazo van a ganar o perder dinero? Vamos a hacer un viaje que va a ir desde la Edad Media hasta la actualidad con los bancos centrales. Vamos a centrarnos primero en ese periodo donde el PIB era una línea plana, donde no existía la riqueza. Y vamos a ver exactamente qué pasaba, por ejemplo, durante la Edad Media. Y lo que hemos estudiado los economistas es que la productividad era prácticamente cero. La economía al final era un juego de suma cero. Y entonces la única riqueza que existía era la tierra. Por lo que si tú querías ser más rico, la única opción que tenías era atacar e invadir el castillo del vecino para quedarte con sus tierras y con sus vacas. Y por lo tanto no se creaba riqueza nueva, solo pasaba de unas manos a otras. Y cuando decimos que no había riqueza, se puede observar y lo podemos estudiar gracias a la trampa malthusiana y las crisis de subsistencia. Este gráfico puede parecer un poco complicado, pero la idea con la que quiero que os quedéis es que este gráfico puede parecer un poco complicado, pero la idea es muy simple. Quiero que os imaginéis una población en la Edad Media donde esta población pues, se dedica básicamente a la agricultura y a la ganadería, a producir comida. Y esta población empieza a producir cada vez más comida, más comida, más comida. Como sobra tanta comida, la población va a crecer, se va a reproducir. Y se va a reproducir hasta que haya más población que comida. Y como ahora en vez de sobrar comida, falta comida, va a empezar a morir gente. Y la población se va a reducir. Y de nuevo vamos a empezar este ciclo. Como la población es pequeña, empiezan a producir mucha comida, sobra comida, crece la población, ahora hay más población que comida disponible, se disminuye la población, ahora sí que sobra comida, y así en un bucle infinito donde no se creaba riqueza, simplemente se sobrevivía. Pero entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo pasamos de eso a la economía que conocemos hoy en día? Pues el punto de inflexión fue la revolución industrial. Y lo que también conocemos como la gran divergencia, que es cuando Occidente se separa económicamente del resto del mundo. Aquí fue cuando empezamos a descubrir cómo utilizar los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, y también cuando empezamos a crear máquinas que podían hacer el trabajo de 100 hombres en una hora. Vale, ahora entendemos que la productividad, gracias a los combustibles fósiles y a las máquinas, explota. Pero para financiar todas estas fábricas, los trenes, los barcos que transportan todo el producto, hace falta dinero, y mucho dinero. Y ahí es cuando nos topamos con el primer problema, el cual es un problema físico, y es que el oro pues es un objeto físico. Y si bien el oro es un dinero honesto, la realidad es que es muy complicado de usarlo. Es pesado, ocupa espacio, es lento. Y no solo eso, sino que la economía está creciendo tanto que las minas de oro no pueden crecer al ritmo de la economía. Entonces, falta oro, no hay suficientemente oro. Así que para poder continuar creciendo al nivel que estaba creciendo la economía en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se juntó y se firmó el acuerdo de Bretton Woods en el año 1944. Lo que hacía este acuerdo es que Estados Unidos ataría el dólar al oro exactamente a $35 la onza. Y luego todo el resto de países del mundo fijarían y atarían sus monedas al dólar americano, dependiendo de ellos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues que ahora podemos imprimir billetes, que es mucho más manejable, más sencillo de usar, y que encima tenemos una estabilidad total. El Forex no existe, no hay volatilidad. Y si veis en el gráfico, durante esa época el precio no se movía porque no existía el mercado, no había un tipo de cambio. Pero lo que pasó es que Estados Unidos empezó a gastar más dinero y más dinero con la guerra de Vietnam, el estado de bienestar. Entonces, hacía falta mucho dinero y aumentar los impuestos para financiar la guerra, una guerra que no era muy popular, la gente no estaba a favor de ir a la guerra en Vietnam, pues no era una opción muy viable, no podía subir los impuestos para pagar todos estos gastos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues lo que todos conocemos como imprimir más billetes. Y Estados Unidos hizo eso, empezó a imprimir dólares, más de los que podía respaldar, de hecho, con el oro que había en Fort Knox, que es donde lo guardan.
hasta tal punto que los países europeos que tenían todas sus reservas en Estados Unidos empezaron a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? No podéis hacer eso. Y en 1971 todos estos países europeos reclamaron el oro que tenía Estados Unidos, que les pertenecía. Y de hecho hay la anécdota que hasta los franceses enviaron un buque de la Armada a Nueva York, literalmente, a ir a recoger el oro ese, pero que no existía, no lo había. Entonces la situación llegó a tal punto que el 15 de agosto de 1971, creo, Richard Nixon salió en la televisión y anunció a todo el mundo que desconectaba el oro del dólar para siempre. Y a partir de ese momento el dinero dejaba de ser un derecho sobre un activo físico, en ese caso el oro, y se convertía en el dinero fiat que conocemos hoy en día, que la palabra fiat viene del latín hágase. Y ese dinero pasaba a estar respaldado únicamente por la confianza sobre esos países y sus ejércitos. Y aquí, como veis en el gráfico, ese día las monedas empezaron a fluctuar. Aquí tenemos el ejemplo otra vez del oro, pero todo el Forex, todo empezó a moverse, el precio empezó a cambiar. Entró por primera vez la volatilidad. Y el Forex, en realidad, lo que es en su esencia más pura es un mercado donde operamos la confianza o la falta de esta que tienen los inversores sobre las políticas monetarias, sobre la situación económica, sobre incluso los ejércitos de un país. Y ahora que ya tenemos el dinero fiat que flota libremente entre países, los bancos centrales de cada país se encuentran con un problema que no tiene solución. Y este problema los economistas lo llamamos el trilema imposible. Y quiero que os imagináis este triángulo, donde en cada vértice, en cada punta del triángulo, hay un poder que el gobierno quiere tener. Uno de estos tres es tener un tipo de cambio fijo, lo cual va a hacer que la volatilidad no exista. No va a variar el precio. El segundo sería el libre movimiento de capitales, que significa que el dinero puede entrar y salir del país sin ninguna restricción. Y el último sería poder tener una política monetaria independiente, es decir, el poder decidir si subimos o bajamos los tipos de interés a nuestro antojo. ¿Pero cuál es el problema? Que la ley económica nos dice que solo podemos elegir dos de estos, y por lo tanto el tercero tenemos que abandonarlo, pagar ese precio. Y esto, para que lo entendáis muy fácil, vamos a ver ejemplos, que es lo más práctico. Primero de ellos sería en la eurozona. En este caso, nosotros elegimos tener un libre movimiento de capitales, tú puedes meter y sacar euros de la eurozona sin ninguna restricción, y tener una política monetaria independiente, es decir, poder decidir si subimos los tipos de interés o los bajamos. ¿Cuál es el precio a pagar? Es que el euro, su valor, fluctúa cada día. Vosotros mismos lo veis con el euro dólar, el euro yen, lo que sea. Y eso para una economía significa volatilidad, y la volatilidad nunca es buena. Otro ejemplo sería China. La China elige tener el tipo de cambio controlado y a la vez tener una política monetaria independiente, es decir, poder subir o bajar tipos de interés a su antojo. ¿Cuál es el precio que pagan ellos? Pues que tú no puedes sacar la moneda, el yuan, de China libremente, hay restricciones. Y el tercer caso es un poco más especial, hay menos ejemplos, pero el mejor seguramente sea Hong Kong, el cual depende totalmente de la política monetaria de la Fed, del gobierno estadounidense, porque eligen tener un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales, pero, como decimos, no tienen una política monetaria independiente. Y esto para algunos países emergentes puede ser una receta de desastre, porque puede devaluar la moneda local de un día para otro y por lo tanto la población entera pierde todo su poder adquisitivo. También destacar que el patrón oro también se encuentra aquí, y de hecho hay desventajas claras de elegir esto. Ya hemos dicho que lo que renunciamos al tener estos dos poderes es tener una política monetaria independiente. Y aunque hoy en día esté muy de moda el decir que el dinero de ahora no vale nada, antes con el oro era mucho mejor, vamos a ver que realmente tenía sus inconvenientes y vamos a demostrar por qué quizás no es el mejor sistema. Porque, de nuevo, no es oro todo lo que reluce. El principal problema de tener el patrón oro es que no tienes margen de maniobra ante una crisis económica. No puedes hacer nada. Como renuncias a una política monetaria independiente, no puedes subir o bajar los tipos de interés, no puedes hacer QE, que vamos a ver más adelante qué es. Entonces, cuando viene una crisis, un shock, los efectos son mucho mayores, son más descontrolados y de hecho la volatilidad es mucho mayor, aumenta. Y de hecho es lo que pasó en el crack del 29. La economía no tenía herramientas para hacer que ese shock, esa crisis, tuviera menos efecto. Y aquí tenéis un gráfico del output nacional o del PIB, o como lo queráis llamar, de diferentes países, y tenéis marcado aquí con las líneas negras exactamente cuándo salieron del patrón oro. Y vemos que a partir de salir del patrón oro, la producción industrial aumentó.
En este caso, en Reino Unido salió aquí y veis cómo empezó a crecer. Estados Unidos también sale y empieza a crecer. Francia igual. Y de hecho, está demostrado que los países que antes salieron del patrón oro, mejores resultados tuvieron económicamente. El mejor ejemplo, Japón, que fue el primero de todos en salir, y veis cómo pues fue el que empezó a crecer antes y creció más, seguido por Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, y Francia, que fueron los últimos, eran los que peor estaban. Y por eso se dice que como antes abandones el patrón oro y empieces con el New Deal, mejor te irá. Y de hecho, estar ligado al patrón oro puede crear otros problemas, como la deflación. En este caso, si la economía crece al mismo ritmo que crece la producción de oro, no hay problema, pero esto no es siempre así. Si la economía crece un 5% anual y la producción de oro solo a 1%, se crea deflación. El dinero se vuelve muy escaso y eso en el conjunto global de la economía es algo malo. Y ahora ya nos encontramos en la historia más reciente y llegamos a la culminación de todos estos eventos. Y a partir del 2000, esa explosión de productividad de la que hablábamos al principio, ese palo de hockey, a partir de la revolución industrial, se estancó. Y entonces, ¿cómo mantienes la ilusión de que cada vez somos más ricos si no estamos produciendo más? Pues la respuesta que encontró el sistema es sustituyendo la productividad real por la deuda artificial. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que esto estalló en 2008 con la crisis subprime. Seguro que habéis visto la película de Big Short, La Gran Apuesta creo que se llama, donde se explica todo esto, y es que el sistema fiat estuvo a horas y estuvo a nada de colapsar por completo. Y entonces los bancos centrales, para salvarlo, tomaron una decisión sin precedentes históricos, la cual fue introducir el ZIRP, el Zero Interest Rate Policy. Básicamente empezaron a inyectar billones y billones y trillones de dólares de la nada, lo que hablábamos antes, ese QE, el Quantitative Easing. Y durante 15 años, de hecho hasta 2022, el precio del dinero fue cero. Y eso provocó que los inversores compraran cualquier cosa, invirtiesen en empresas que no tenían valor, que realmente no servían para nada, simplemente porque había tanto dinero que la liquidez sobraba. Y también fue cuando los bancos centrales empezaron a hacer ese QE, el Quantitative Easing, que es que los bancos centrales compran activos de la economía mediante la creación de dinero, o sea, imprimen dinero para inyectarlo en el sistema comprando activos de este. Y una de las cosas más importantes que quiero que os quedéis de esta lección, de esta clase, es que esto se terminó en el 2022 más o menos. El régimen de dinero a coste cero realmente ha terminado y estamos volviendo a una realidad donde en el mundo la productividad, hoy en día por la inteligencia artificial y los tipos de interés, realmente importan. Entonces, esto es de las mayores ventajas competitivas que podéis quedaros de esta clase. Pues ahora ya entendemos del todo el pasado, de dónde venimos, qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido, cómo el mundo y las personas que gobiernan y crean y modifican los mercados ven la realidad. Ahora podemos empezar a introducir conceptos macroeconómicos, conceptos fundamentales que puedan de verdad darnos una ventaja a la hora de hacer trading, y es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Y de nuevo recordar que en la descripción tenéis explicado cómo podéis acceder al ebook gratis con todas estas explicaciones mucho más al detalle, con ejemplos prácticos, con los gráficos, y también que si os lo descargáis automáticamente vais a estar participando en el sorteo de cuentas de fondeo de Iberofunding, así que os recomiendo mucho que os lo reviséis porque es una gran oportunidad y nos vemos en la siguiente clase.